Voy a entonces brevemente, antes de empezar con las diapositivas del PowerPoint, voy a decir dos cosas. Lo que voy a presentar de manera muy sucinta hoy se vincula con un proyecto un poco más amplio que incluye tanto una indagación a nivel teórico como el recorte de algunos objetos empíricos para un proyecto de sociología de la literatura. Hoy, como ven en el título de la ponencia, lo que me interesa es centrarme especialmente en la parte teórica. Dado que tenemos la amenaza de los 15 minutos, voy a empezar diciendo, explicitando el corazón de lo que quiero exponer, que son dos dimensiones básicamente, una conceptual y una institucional, que están estrechamente vinculadas, y si tuviera que dar una frase, a modo de síntesis, diría que el diagnóstico que se puede hacer hoy sobre la sociología de la literatura es que acarrea una dispersión conceptual y una debilidad institucional. Insisto, una dispersión conceptual y una debilidad institucional. Esas son las dos cuestiones a las que voy a querer llegar y que más o menos voy a ir rodeando sin dar ningún tipo de cuestión, explicación superadora ni nada por el estilo. Entonces, acá ya veo, no es que les esté mintiendo, son dos cuestiones en las que me quiero centrar, pero divido la cuestión epistemológica o conceptual por un lado e institucional por otro, en un nivel más general y en un nivel más específico. El general lo vinculo más que nada con un estado de la situación de las ciencias sociales y las humanidades en general, y después sí me va a interesar llegar de manera un poco más detenida al estado de situación de la sociología de la literatura. Sobre cada una de estas cuatro dimensiones voy a decir dos cosas. Me van a saber disculpar, pero no voy a ahondar en ejemplos ni profundizar por evidentes cuestiones de tiempo. Entonces, sobre la cuestión epistemológica general, hay dos cuestiones. La primera cuestión, que insisto, esto puede sonar una novedad, pero a mí no me parece mal dejar de explicitarlo y enunciarlo, es algo así como podríamos llamarlo una doble condición fundante de las humanidades y las ciencias sociales, que se basaría en al menos dos cuestiones, que toda elaboración de conocimiento se efectúa desde una posición situada y especialmente toda formulación teórica se realiza siempre desde una precariedad conceptual. Insisto, siempre hay precariedad conceptual e incluso digo, me interesa mucho la teoría, me seduce la teoría, pero no dejo de ver que siempre toda formulación va a ser precaria, fragmentaria, selectiva, etc. No hay forma de escapar a eso. No lo digo necesariamente como algo negativo, apocalíptico, etc. Es la situación de partida, que hay que reconocerla. La segunda cuestión que me interesa señalar a nivel general es lo que en sociología se suele llamar el problema del diseño de la teoría. Acá puse tres nombres de sociólogos del canon de teoría sociológica para pensar al menos un pequeño linaje de nombres que se preocuparon explícitamente por esta cuestión. En el caso de Luhmann, el último de ellos en orden cronológico, lo dice en algunos textos de manera explícita, decir, bueno, para hacer sociología necesitamos hacer un diseño teórico coherente para la sociología de la sociología. Y una de las cuestiones que a mí me va a interesar, y esto sí lo puedo anticipar, es, me interesa pensar este problema del diseño teórico de la sociología para una sociología especial, que es precisamente la sociología de la literatura. Bien, paso entonces a la cuestión institucional general. Insisto, esto es sobre, en general, panorama de sociales y humanidades. Insisto, sé que son cuestiones que pueden sonar un poco básicas, pero para mí siempre es importante explicitarlas. A nivel institucional general, entonces, pienso en dos tensiones. Por un lado, la tensión entre el imperativo actual que existe sobre una intertrans multidisciplina, y por otro lado, la persistencia de especificidades de cada área de conocimiento. No voy a ahondar, ni siquiera voy a ahondar, no voy a poner ejemplos acá por temas de tiempo, van a ser disculpar. Y a su vez, una segunda tensión que identifico entre, por una parte, el trabajo especializado de discusión con pares, como son estas mismas jornadas, y por otra parte, un trabajo que uno podría denominar como más generalista de docencia, extensión, transferencia, etc. Y ahora sí paso a la dimensión institucional específica, es decir, acá sí ya voy llegando más a la sociología de la literatura, con dos cuestiones.
Por un lado, no es que quiera carecer de optimismo, pero bueno, lo que acá llamo como el lugar opaco y menor de la sociología de la literatura, que lo pienso en al menos dos sentidos. Por un lado, el desenvolvimiento habitual de la sociología de la literatura por fuera de la sociología, y esto uno lo puede ver en los desarrollos de la sociología de la literatura, tanto en España como en Argentina y en otros países también. Eso por un lado. Y por otro lado, dentro de la sociología, el carácter relegado que tiene la sociología de la literatura frente a otras sociologías especiales. Ahora sí, quizás puedo poner un muy breve ejemplo, pero si uno se pone a repasar planes curriculares de sociología alrededor del mundo, creo que en general va a haber una preeminencia de otras sociologías especiales: sociología económica, sociología política, sociología de la educación, sociología de la religión, sociología de la salud, etc. La sociología de la literatura sigue tendiendo a ser inexistente dentro de la sociología. Y en este sentido, ahora voy a pasar a la siguiente, segunda cuestión de la dimensión institucional específica, pero ahora vamos a ver cómo esta cuestión de la debilidad institucional se vincula estrechamente con la dispersión conceptual. Y ahora sí, los voy a abrumar con un párrafo más grande de Arturo Casas en un texto del año pasado, en el cual disculpen, se me fue. Arturo Casas, en un texto sobre la situación actual de la sociología de la literatura publicado el año pasado, en un momento hace algo que me parece súper significativo, que es hacer una lista de todas las subespecialidades, especialidades, áreas de conocimiento que de algún modo resultan pertinentes para una sociología de la literatura. La voy a leer un poco a continuación. Dice, bueno, consigna Casas: comprendería ese elenco la historia social de la literatura, la antropología social, la ciencia y la teoría políticas, la historia cultural, la sociología de la cultura y la sociología del arte, la economía y la política culturales, los estudios culturales, los estudios de área, la psicología social. Bueno, hay muchas cosas. Después pasamos por neorretóricas, filología, etcétera, bueno, traductología, geografía discursiva, teoría sobre la etnicidad, estudios postcoloniales, estudios feministas, postfeministas, etcétera. Bueno, ya ven que la lista es abrumadora, y en ese sentido, insisto, está el diagnóstico sobre la dispersión, la disgregación de la sociología de la literatura está muy claro, y eso parece difícil que vaya a cambiar. Podría agregar otra cita de un dossier que tiene 10 años menos que este artículo de Arturo Casas, que fue un dossier coordinado por James English para la revista de New Literary History, que se llama Nuevas Sociologías de la Literatura, y la apertura que hace English para titular el dossier se llama En todas partes y en ninguna, ¿no? Como muy en sintonía con esta cuestión de pensar que la sociología de la literatura se mezcla entre todas estas disciplinas, pero a su vez no está en ninguna parte en un punto. Y esto ligado también a ese diagnóstico que sostienen varios autores de que el momento de la sociología de la literatura fue entre la década de 1960, 1970, quizás un poco de los 80, y después se diluyó. Entonces todavía está ese trabajo conceptual de ver, bueno, qué pasó. Esta lista en parte es explicativa y da cuenta de, bueno, lo que pasó es que hubo también una dispersión hacia otras subdisciplinas, áreas del conocimiento, etc. Cierro entonces con dos cuestiones a nivel, si se quiere, más propositivos. Yo pienso en, al menos, insisto, de manera muy precaria, remitiéndome a lo que decía en la primera dimensión sobre la precariedad conceptual, en al menos dos tipos de salidas de definiciones, una más abarcativa y una más restrictiva. La definición más abarcativa la pienso a partir de una suerte de definición weberiana de un tipo ideal de lo que se entiende como un sentido común, estable y autoevidente de lo que es la literatura. Entonces, si me permiten la obviedad, pero podríamos decir que la literatura podría ser concebida en el orden social contemporáneo como un conjunto de obras escritas, novelas, cuentos, poemas, obras de teatro, realizadas en soledad por individuos brillantes, comercializadas como mercancías en la forma de libros y consumidas mediante una lectura silenciosa e inmersiva. Entonces, yo acá lo que puse es que funciona esta definición amplia por la negativa, es decir, cualquier trabajo crítico que deconstruya, desmonte, trate de reflexionar, de desestabilizar esta definición de sentido común, podemos considerarla como un aporte para la sociología de la literatura.
Y esto, insisto, entre otras cuestiones puede sonar todo muy básico, pero uno de los problemas que uno encuentra cuando trata de delimitar un terreno es qué pasa con una, no sé si infinidad, pero muchos trabajos que son muy pertinentes, que uno puede decir, bueno, esto es sociología de la literatura, pero no necesariamente se interesan por inscribirse en la subdisciplina. Entonces, esta definición amplia yo creo que es operativa y funciona, al menos a mí me funciona para pensar un primer recorte, aunque sea amplio. Y sí, en segundo lugar, pensaría una definición más restrictiva, que incluye, perdónenme por la obviedad, pero el criterio de la autoinscripción en la disciplina, o sea, que alguien diga, yo estoy haciendo sociología de la literatura, no otra cosa, y eso, insisto, puede sonar básico, pero podríamos plantear ahí una asociación con los propios orígenes de la sociología canónica, de un par de personas diciendo, esto es la sociología, este es su objeto y trata de esto. Marqué al menos un par de cuestiones más que sería, en este sentido más restrictivo de una sociología de la literatura, que se entienda una sociología de la literatura y que se reconozca como sociología a secas. Y en ese sentido que apele a los saberes, las prácticas, las sensibilidades, etcétera, etcétera, de la sociología institucionalizada. Preguntas fundantes, teorías sociológicas, metodología de la investigación, etcétera. Podría acá dar varios ejemplos, pero creo que ya voy a estar sobre la hora. Desprendido de eso también, hay algo que sigue en debate, que es si el punto de partida en torno a pensar la complejidad de lo literario y lo social sigue siendo o no pertinente. Hay varios autores que sostienen que esto ya no va más. Para mí, explicitando el punto de partida de la precariedad conceptual, yo creo que este tiene que ser el punto de partida, seguir pensando la complejidad y la opacidad de lo literario y lo social. Y acá sí me permito dar un pequeño ejemplo, que es una suerte de petición de principio que encuentro en algunas formulaciones del propio Casas, que insisto, es un texto que me gusta mucho, tiene un montón de ideas muy buenas, de recapitulaciones, perdón, excelentes, etc. El texto de Casas, el texto breve de Sapiro, el de la sociología de la literatura, que fue editado en Argentina hace un par de años, y estos autores y otros en un momento dicen, bueno, partimos del hecho que no taxativo, que no admite discusión, de que la literatura es un hecho social. Pero al afirmar eso, uno de mis reparos es que ya se está asociando el fenómeno literario como fenómeno social a un macroconcepto de la sociología, que es el hecho. Uno quizás con el mismo derecho podría decir que el punto de partida taxativo es pensar la literatura como acción social, como sistema social, como contrato social, etcétera, etcétera. Y desde luego son todos macroconceptos de la sociología que todos arrastran problemas y precariedades, pero insisto, me parece que usar como punto de partida la literatura como hecho social, eso ya tiene un problema. Bien, ya cierro solo un segundo. Vuelvo entonces solo como un ejemplo. Entonces decía, bueno, en este sentido restrictivo de la sociología de la literatura, de pensar, bueno, el diseño teórico como un problema heredado directamente, no de toda la sociología, pero sí de una tradición de la teoría sociológica y aplicarlo a una sociología especial, la sociología de la literatura. Me quedaron muchas cosas fuera del tintero, pero muchas gracias por escuchar y muchas gracias.